Yo creo que es importante no solamente este evento en razón a la necesidad de entender que trabajamos sobre componentes fundamentales de la justicia transicional en Colombia, que Colombia ha sido un laboratorio directo de lo que significa hablar de un concepto de justicia transicional, pero sobre todo también una forma de aplicar justicia desde la perspectiva dialógica que lleva sin lugar a dudas a un gran equilibrio entre restauración, entre reparación y también entre decisiones que tienen un enfoque alternativo al punitivista, pero que busca reparar sin lugar a dudas con acuerdo de las víctimas y de la comunidad una serie de hechos violentos. El gobierno nacional, a través de diferentes elementos, no solamente de la política pública, como son los COMPES, sino también a través de diferentes acciones que realiza el Ministerio de Justicia, ha generado hoy en día una articulación fundamental que seguimos esperando generar, doctor Ramelli, como lo hemos dicho en todas nuestras reuniones, sobre la base de la construcción de paz, que significa también la justicia transicional. En este contexto hemos llevado a cabo varias reuniones, varias mesas técnicas, hemos impulsado la instancia de alto nivel, pero también hemos entendido que hay que contribuir en el diagrama de lo que significa también ver hacia el futuro a esta Jurisdicción Especial para la Paz. No hay duda que las decisiones de la JEP buscan brindar seguridad jurídica y garantizar el derecho de justicia a las víctimas y a los comparecientes, asegurar la participación de las víctimas y comparecientes en el proceso, determinar las sanciones y medidas a imponer definiendo el contenido sustantivo que tiene cada uno de los componentes y los elementos de viabilidad y sostenibilidad. Desde ese punto de vista, las acciones que ha llevado a cabo la Jurisdicción Especial para la Paz y el Ministerio de Justicia apuntan también a elementos de las sanciones propias, a componentes de las sanciones propias. Y debemos recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz no solamente está en el marco de la imposición de la sala de reconocimiento, sino también el área de la sala de no reconocimiento. La Jurisdicción Especial para la Paz es un modelo de justicia que le apunta a conocer la verdad del pasado para que no se repita en el presente. Pero en esto creemos que tenemos que actuar de la mano y desde esa manera, a pesar de que tenemos todo el trabajo conjunto, hay temas complejos, hay temas que se generan desde una óptica que debemos también profundizar. ¿Y qué es tan importante profundizar a través de varios de los expertos que pudieron escribir sobre justicia transicional en uno de los temas más importantes de lo que yo creo que hay que mirar, y es la experiencia latinoamericana en la construcción de justicia transicional? Aquí nosotros como Colombia somos un punto de referencia en la justicia transicional, pero sin lugar a dudas el pasado, el presente y el futuro, que es la obra que hoy vamos a socializar con ustedes, tiene escritos muy importantes que hacen reflexiones de fondo sobre la finalidad prevalente de facilitar la terminación del conflicto armado interno y lograr una paz estable. No es fácil, lo hemos dicho en muchas ocasiones, generar esta paz estable, y el componente restaurador reparador de las sanciones propias hace referencia, por una parte, al proceso de sanción como ese proceso dialógico restaurativo, y por otra, los TOAR, que son parte de unos acuerdos que ratifica la Jurisdicción Especial para la Paz presentados por las víctimas, por los comparecientes, pues deben efectivamente contribuir a la reconstrucción del tejido social afectado por estos crímenes. La justicia restaurativa entonces es un proceso que no podemos desconocer, que obliga a la neutralidad de las autoridades, que genera confianza en las víctimas, que implica el respeto hacia las partes y la oportunidad para brindar y empezar con restauración. Desde ese punto de vista, yo quisiera decirles también
que esta es la oportunidad para agradecerle nuevamente a la Universidad Nacional, que siempre nos ha acogido, y más hoy, celebrando la inauguración de este salón, que representativamente lleva el nombre de Camilo Torres. Creo que es importante decirlo, la construcción de la Jurisdicción Especial para la Paz fue una apuesta de toda Colombia, pero también del derecho internacional. Y esto significa decir que el trabajo que hoy se ve representado no solo en la doctora Diana Flores, sino todo el equipo que se encuentra presente del Ministerio de Justicia, que si bien es cierto, Diana ha sido, y lo decimos en términos muy claros de participación, la determinadora y la autora directa, también hemos tenido el apoyo permanente de todo un grupo esforzado que quiere generar diálogo sobre la justicia transicional. Tenemos al viceministro, al doctor Diego Larde, tenemos al equipo de comunicación, tenemos a la directora de Internacional, a la doctora Ángela, y tenemos una serie de personas como la doctora Cindia que también estamos preocupados por aportarle a la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctor Ramelli, usted cuenta con el Ministerio de Justicia, como lo hemos hecho saber, pero además también como lo hemos podido verificar en cada una de nuestras reuniones y mesas. Apostémosle a esa Jurisdicción Especial para la Paz, pero entendamos que los compromisos son complejos, de un nivel muy alto, pero que no van a ser inferiores al compromiso nacional e internacional. Así que para mí es un gusto hacer en la Universidad Nacional este evento, pero sobre todo contar también con el doctor Botero Gil, que obviamente es parte importante también de la historia colombiana, exministro de Justicia, pero hoy en día también rige los destinos de la CONJIP, que es una organización que creo va a tener necesidad de seguirse reuniendo de manera más cercana para compartir todos estos elementos de la justicia transicional. Y gracias a ustedes por estar aquí, porque realmente el diálogo empieza con ustedes. Muchas gracias. Yo creo que los principales desafíos inician dentro de un contexto de violencia persistente. Y creo que ese desafío significa entender también que las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se constituyen en elementos esenciales de esta jurisdicción y que apuntan a la consolidación de una paz estable y duradera, pues tiene un primer reto y un primer desafío. Y es que la violencia persistente en Colombia, lo decíamos desde que empezó el primer esbozo de justicia transicional con la ley 975 del 2005 de Justicia y Paz, y lo decimos con la Jurisdicción Especial para la Paz, significa que la justicia transicional, se decía siempre, tiene origen o en estados dictatoriales o cuando ha terminado el conflicto. En Colombia no terminó el conflicto, ni con la 975 ni con la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso significa entonces que esa consolidación de una paz estable y duradera es el primer punto más complejo de cumplimiento en la consolidación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero además, ese hilo tan delgado entre lo que decíamos en la instalación de la necesidad de restauración, de reparación a las víctimas, y a la vez la responsabilización por graves crímenes, también ha tenido un segundo desafío. Y ese segundo desafío significa decir que a pesar de que estemos de acuerdo con la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, hay un desafío monumental en que la sociedad también comprenda y entienda cuáles son los parámetros con los cuales está funcionando la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esto significa decirles que también tenemos voces que se levantan inconformes con la Jurisdicción Especial para la Paz. Y el primer desafío entonces, frente a lo que decía el doctor Ramelli en la introducción, de cómo hacer realmente que las víctimas se sientan restauradas y reparadas, es una complejidad del sistema
en tanto y en cuanto es un sistema que yo digo quedó sin definir, pero que se está definiendo. Y quedó sin definir cuando se habló de las sanciones propias. Empezamos a construir una serie de marcos y márgenes para poder establecer cuál era el rasero adecuado para que las personas consideraran que habían sido restauradas y reparadas. Y esto lleva a entender que las sanciones propias y la Jurisdicción Especial para la Paz no es impunidad. La Jurisdicción Especial para la Paz trabaja sobre la retribución del daño causado y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Pero aquí siempre tengo una pregunta, y la pregunta en términos académicos significa también entender cómo nosotros le estamos apostando a un modelo de justicia de máximos responsables. Y esto lleva a una tercera discusión en la complejidad y en el desafío. Y significa que, si bien es cierto, y esto lo discutimos incluso cuando un fiscal general de la Nación dictó una resolución en justicia ordinaria en donde dijo solo vamos a investigar a los máximos responsables, yo decía la obligación es investigar a todos los responsables. Pero la Jurisdicción Especial para la Paz tiene dos niveles: el nivel de máximos responsables y el nivel de lo que llamamos nosotros los actores fungibles dentro de aparatos organizados de poder. Pero ahí no hay todavía un entendimiento ni una transparencia necesaria para que la sociedad acepte ese concepto 1, 2, entienda que no hay impunidad y que mire cómo la construcción de este sistema de Jurisdicción Especial para la Paz es una apuesta en un contexto muy diferente. Tenemos una cuarta complejidad, y esa cuarta complejidad significa que la Jurisdicción Especial para la Paz le apuntó a 3 niveles. Le apuntó a los firmantes, comparecientes, le apuntó a los terceros y le apuntó obviamente a las organizaciones del Estado que habían participado de esa violencia. Y miren, porque el razonamiento aquí es mucho más difícil de comprender cuando entendemos que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un marco temporal desde 1985 hasta el 2016. ¿Y por qué digo la complejidad? Porque Colombia desde la década de los 90, empezó a tener una violencia multifactorial producida por varios actores que era importante incorporar en la Jurisdicción Especial para la Paz para obtener el primer requisito de la Jurisdicción Especial, que era verdad. Sin embargo, la Corte Constitucional, en una sentencia, la sentencia de la Corte Constitucional, me acuerdo de la frase del doctor Eduardo Cifuentes, no se interpone una hoja entre lo que decide la Corte Constitucional y lo que se decide. Creo que ahí, al retirar los terceros, retiró una gran parte de verdad. Y retiró una gran parte de verdad porque cuando nosotros trabajamos sobre la esencia y el conocimiento de la violencia en Colombia, sabemos cómo esos terceros no solamente financiaron, patrocinaron, sino determinaron violencias territoriales que todavía siguen. Y esto me parece que dejó coja la Jurisdicción Especial para la Paz. No digo que sea imposible reconstruir parte de la verdad, pero una verdad de 2 sectores, sin un sector primordial, le quita un elemento fundamental también a cuáles eran esos factores de poder dentro del territorio nacional, cuáles eran los statu quo que están enquistados y que llevan a una violencia en Colombia no desde el 85, sino desde los 1900, la Guerra de los 1000 días, 1939 y siguientes. Tenemos elementos de violencia
que habría significado mirar patrones y referencias obligadas de reproducción de conflictos por statu quo en determinados territorios, por apoderamiento de territorios. Hoy recordábamos el Pacto de Chicoral, el sábado celebramos el contrapacto de Chicoral, si se puede decir, en donde se pactó quitarle el territorio a todos los campesinos de la zona del Tolima. Y entonces esa cuarta modalidad es muy compleja, y es muy compleja porque es parte de una estructura social que le apunta a reproducir violencias y que los terceros son los que tienen el poder económico para la reproducción de esas violencias. Y finalizo, para no extenderme en el tiempo, decano, con una reflexión también importante. Creo que en el tema de los desafíos, el tema de derechos de las víctimas y el tema de recursos y capacidad es un tema que complejiza la realidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. El número de víctimas es superlativo. La capacidad económica y de Estado no tiene la posibilidad de asumir desde el punto de vista financiero, si queremos hablar de esto, porque estamos hablando, y aquí usted más que yo, doctor Ramelli, lo sabe, de cientos de víctimas, y diría de miles de víctimas en el territorio nacional. Y entonces este quinto factor significa entender también que ha tocado trabajar de manera muy fuerte en este aspecto. Aquí está, y saludo al doctor Jessy Reyes, uno de los autores del texto del pasado, presente y justicia transicional, que significa empezar a pensar cómo solventar estos desafíos y sobre todo cómo poder cumplir con los objetivos de Jurisdicción Especial para la Paz. Dejo ahí, decano, para efectos de dejar esos 5 puntos como parte del debate.